Eran las 3 de la madrugada cuando George recibió el mensaje que cambiaría su vida para siempre. Estoy en el club con mi ex. Ven por mí o terminamos. Ese fue el texto que Kendra le envió a su esposo exactamente 2 meses después de su boda. Un mensaje que ella creyó que lo haría arrastrarse, suplicar y demostrarle su amor una vez más. Pero en lugar de aparecer en ese club, George hizo algo tan sereno y devastadoramente inesperado que convirtió aquella amenaza ebria en el mayor arrepentimiento de su vida. Lo que hizo después desafiaría todo lo que cree sobre la lealtad, el orgullo y el poder silencioso de alejarse sin mirar atrás. Dime, espectador, ¿qué harías tú si tu esposa te enviara un mensaje así en plena madrugada? ¿Correrías a buscarla, o dejarías que ese mensaje respondiera todas las preguntas que nunca te atreviste a hacer? El brillo de la pantalla del teléfono de George quemaba la oscuridad de la habitación, pero el mensaje le quemaba más adentro. Su pulgar temblaba sobre el teclado. Quiso preguntar por qué, exigir una explicación, pero no lo hizo. Algo dentro de él se quedó inmóvil. La clase de quietud que precede a una tormenta. George y Kendra solo llevaban 62 días casados, pero en ese corto tiempo él había reescrito toda su vida por ella. Vendió la vieja camioneta de su difunto padre, la única cosa que le quedaba de él, solo para pagar el tipo de boda que ella quería. Dejó de salir con sus amigos, los mismos que le habían advertido que Kendra coqueteaba demasiado, porque él creía en ella. Porque pensaba que el amor era cuestión de confianza. Pero ahora, al mirar ese mensaje, toda esa confianza le parecía una broma cruel. Llamó una vez. Sin respuesta. Llamó de nuevo. Buzón de voz. El silencio en el apartamento era ensordecedor, un silencio lleno de traición. La ciudad dormía, pero dentro de ese pequeño apartamento, George se sentó bajo el resplandor tenue de la pantalla, comprendiendo que la mujer que amaba tal vez no era la mujer con la que se había casado. Su pecho subía y bajaba lentamente, como el de un hombre que intenta respirar bajo el agua. Recordó la forma en que ella solía mirarlo, con ojos suaves, voz dulce, prometiéndole un para siempre. Recordó cuando ella le dijo que había dejado su pasado atrás. Y sin embargo, ahora estaba ahí, a las 3 de la mañana, con su ex, enviándole ultimátums, como si lo desafiara a reaccionar. George no respondió. No fue al club. No jugó su juego. Colocó el teléfono sobre la mesa, boca abajo, y susurró. Muy bien, Kendra. Acabas de mostrarme todo lo que necesitaba ver. Afuera, las primeras luces del amanecer se extendían lentamente por el cielo. Adentro, el silencio de George ya no era el de un hombre en shock, sino el de alguien que estaba calculando, preparándose. En ese instante, algo dentro de él cambió. El recién casado ingenuo que creía en él para siempre había muerto. En su lugar nació alguien más frío, más agudo, un hombre que comprendió que a veces la venganza más poderosa es el silencio. Mientras el reloj marcaba el paso hacia la mañana, George supo con certeza una sola cosa. Kendra acababa de escribir la primera línea de una historia que lamentaría por el resto de su vida. A las 6:12 de la mañana, la puerta se abrió. El sonido de los tacones de Kendra retumbó por el apartamento como la culpa anunciándose a sí misma. Se detuvo en seco al verlo sentado en el sofá, completamente vestido, una taza de café en la mano. No estaba gritando. No estaba caminando de un lado a otro. Solo estaba ahí, calmo, inexpresivo, peligrosamente silencioso. Buenos días, dijo George, con voz plana. Su tono no llevaba emoción, solo certeza. Kendra parpadeó, con el labial corrido y los ojos hinchados por la noche sin dormir. George, no pensé que estuvieras despierto, balbuceó. Él tomó un sorbo lento de café, luego dejó la taza en la mesa. Estoy despierto desde las 3:04 de la mañana, respondió con serenidad. Difícil dormir después de leer un mensaje así. El color se le fue del rostro a Kendra. George, ese mensaje no fue lo que parece. Él la interrumpió con calma, pero con filo. Parecía que me decías que estabas en un club con tu ex. Parecía que me dabas un ultimátum. ¿Recuerdas las palabras exactas? Ella tragó saliva. Ven por mí o terminamos.
Él asintió una sola vez. Exacto. Y como no me viste aparecer, ya sabes cuál opción elegí. Kendra abrió los labios para hablar, pero George no le dio espacio. Se levantó, se acomodó la camisa y caminó hacia el armario. Cuando volvió, colocó una maleta junto a la puerta, perfectamente ordenada. Ella frunció el ceño. ¿Qué significa esto? Significa, dijo él, tranquilo, que ya no vives aquí. Su compostura se quebró. ¿Me estás echando por un mensaje? Él soltó una risa breve, sin alegría. No, Kendra. Estoy poniendo fin a una actuación. Has estado interpretando un papel desde el día en que nos conocimos. Yo simplemente dejé de comprar boletos. Ella dio un paso hacia él, la voz suplicante. George, por favor, estás exagerando. Fue una noche estúpida. Mis amigas querían salir. Él la miró directo a los ojos, con una calma tan helada que dolía. Si hubieras querido salir, lo habrías hecho conmigo. Pero no lo hiciste. Fuiste con tu pasado, y eso dice todo. El silencio que siguió cortaba más profundo que cualquier grito. George tomó sus llaves y el teléfono. Tus padres viven a 20 minutos, dijo. Ya le envié un mensaje a tu madre. Te está esperando. Kendra lo miró, incrédula. ¿Le escribiste? Sí, respondió él. Le reenvié tu mensaje. Abrió la puerta y la sostuvo. No me debes una explicación, Kendra. Te la debes a ti misma. Su voz tembló. ¿Ni siquiera vas a escucharme? George la miró directamente a los ojos. No. Porque la verdad no necesita defensa. Y con eso, George se dio la vuelta y se marchó, dejándola allí, en la puerta, paralizada y vacía. No miró atrás. Por primera vez, Kendra comprendió que no solo había perdido a su esposo. Había perdido su poder. A la mañana siguiente, el apartamento se sentía distinto. Las paredes seguían siendo las mismas, pero el aire había cambiado. Ya no era un aire cargado de amor o de rutina, sino de algo más pesado, finalidad. George no llamó a nadie. No le contó a ningún amigo lo sucedido. No hubo publicaciones, ni gritos, ni drama. Solo silencio. Un silencio limpio, cortante, lleno de significado. Esa mañana fue a trabajar como si nada hubiera pasado. Saludó a sus compañeros, se concentró en sus proyectos, cumplió con su rutina. Por fuera, era el mismo hombre de siempre. Pero detrás de sus ojos había algo diferente, una quietud tan absoluta que solo puede venir de alguien que ya vio la verdad y la aceptó. Mientras tanto, en casa de sus padres, Kendra estaba sentada en el borde de su cama, mirando el teléfono que había destruido su matrimonio. No había recibido ni una llamada, ni un mensaje, ni un intento de reconciliación. El silencio de George era insoportable, no porque doliera, sino porque significaba algo peor. Que ya no le importaba. Su madre le hacía preguntas, pero Kendra respondía con evasivas. Solo necesitamos un poco de espacio, decía. Ni ella misma lo creía. Su madre la miraba con esa mirada sabia que solo las madres tienen, la que ve más allá de las palabras. Esa noche, Kendra recorrió las fotos en su teléfono. Su boda, la luna de miel, las sonrisas que ahora parecían ajenas. Recordó lo orgulloso que se veía George cuando firmaron el acta de matrimonio, cuando le dijo: «Eres mi paz». Y comprendió que esa paz ya no existía, y que ella misma había sido quien la destruyó. Mientras tanto, George regresó del trabajo y caminó por el apartamento en silencio. El perfume de Kendra aún flotaba en las cortinas. Su taza favorita seguía en el fregadero. Él no las movió. No todavía. No quería borrar nada con rabia, estaba aprendiendo a existir sin ella. Esa noche, sacó una caja con documentos. No fotos. No recuerdos. Papeles. Ordenó sus pertenencias con calma, etiquetando cada caja con precisión. Sin ira. Sin caos. Solo orden. Encendió su computadora, escribió con firmeza y agendó una cita con su abogado.
Asunto, consulta, disolución matrimonial. Al otro lado de la ciudad, a las 10:43 de la noche, Kendra envió un mensaje. George, por favor, ¿podemos hablar? Él lo vio. Lo leyó. Y lo dejó en visto. Porque George había aprendido algo poderoso. El silencio habla más fuerte que la ira. Y su silencio decía, ya no mereces mi dolor. Durante los días siguientes, empezó a dormir mejor. Cocinaba para sí mismo, abría las cortinas, volvía a escuchar música. El peso en su pecho desaparecía poco a poco. Mientras tanto, Kendra no dormía en absoluto. Cada hora de la noche era un espejo que le devolvía la verdad. Que el hombre que la amó ya ni siquiera pensaba en ella. Y ese tipo de pérdida duele más que el odio. 3 días después, el miércoles por la mañana, George se miró al espejo mientras abotonaba su camisa. Su reflejo no parecía roto, sino enfocado. El dolor se había ido, en su lugar había propósito. Preparó su café, fuerte y negro, con la misma rutina de siempre, pero algo era distinto. Ya no era costumbre, era claridad. Cada movimiento, cada sorbo, era una afirmación, este soy yo, sin ella. A las 9:30 de la mañana, George entró en un bufete del centro. La recepcionista lo recibió con una sonrisa amable. Buenos días, ¿tienes cita? Sí. George Wilson. Consulta de divorcio. Pronunció la palabra divorcio con la calma de quien ya ha hecho las paces con su decisión. El abogado, un hombre sereno de unos 50 años, estrechó su mano. Señor Wilson, tome asiento. Cuénteme qué sucede. George deslizó su teléfono sobre el escritorio. En la pantalla brillaba el mensaje. Estoy en el club con mi ex. Ven por mí o terminamos. Eso, dijo simplemente, es todo lo que necesita saber. El abogado lo leyó en silencio y asintió despacio. He visto esto antes, respondió, pero no todos lo manejan así. Usted está, sorprendentemente tranquilo. George habló sin titubear. Porque el enojo le daría relevancia. Y yo ya no le doy nada, ni mi tiempo, ni mi voz, ni mi paz. El abogado lo observó un momento y luego asintió con respeto. Presentaremos bajo causal de mala conducta conyugal. La evidencia es clara. Con un matrimonio corto, sin hijos y con su admisión, usted conservará todo. George asintió una sola vez. Eso es lo que quiero. No dividir propiedades, no pensión, nada. Yo trabajé por todo lo que tengo, y no voy a financiar sus decisiones. Revisaron los documentos, las firmas, los procedimientos. George escuchó con atención, sin vacilar en ninguna página. Y al mediodía, todo estaba hecho. Los papeles del divorcio estaban oficialmente presentados. Cuando salió del despacho, el aire de la ciudad se sentía distinto. Más ligero. Más limpio. La gente seguía su ritmo, las parejas caminaban tomadas de la mano, el mundo continuaba. Y por primera vez en semanas, George sonrió levemente. No estaba huyendo de un matrimonio. Estaba regresando a sí mismo. Esa misma noche, el teléfono de Kendra vibró. Era una notificación del Tribunal del Condado. Cuando abrió el correo, su respiración se detuvo. Petición de disolución matrimonial. Adjunto venía un breve mensaje de George. Sin insultos. Sin explicaciones. Solo una frase. Gracias por mostrarme quién eres antes de que desperdiciara más años descubriéndolo. Las manos de Kendra temblaban mientras lo leía. Quiso gritar, llamarlo, discutir. Pero no lo hizo, porque sabía que ya no había nada que decir. Esa noche, George cerró su computadora y se sentó junto a la ventana. Las luces de la ciudad se reflejaban en sus ojos. Por primera vez desde aquel mensaje a las 3 de la mañana, sintió paz. No la paz frágil del perdón incierto, sino la que llega cuando haces lo correcto para ti mismo. No celebró. No lloró. Solo dejó que el silencio lo envolviera. Y en ese silencio, ganó. Pasaron 3 semanas desde que George presentó los papeles del divorcio. 3 semanas de silencio.
Sin llamadas, sin mensajes, sin explicaciones. No bloqueó a Kendra, simplemente se volvió inalcanzable. Su número seguía guardado en el teléfono, pero ya no tenía peso, ya no significaba nada. El hombre que antes revisaba cada hora si ella le había escrito, había aprendido la belleza de la indiferencia. Sus días se volvieron rutina, trabajo, gimnasio, casa. Cada noche dormía mejor. Cada mañana se sentía más fuerte. El dolor se había transformado en acero. Hasta que, un viernes por la tarde, al salir del trabajo, la vio. Kendra. De pie junto a su coche, usando el mismo perfume que antes él adoraba. Ahora ese aroma no traía recuerdos, solo vacío. George, dijo ella con voz quebrada, ¿podemos hablar? Él no se movió. ¿De qué? Sus ojos buscaron en los de él algún rastro del hombre que la amaba. Pero solo encontró silencio. Cometí un error, susurró, las lágrimas ya corriendo. Aquella noche estaba furiosa, fue estúpido, solo quería ponerte celoso. No pensé que realmente te irías. George apretó la mandíbula, su tono firme pero sereno. No pensaste que me iría porque creías que podías humillarme sin consecuencias. Estaba borracha, George. No quise hacerte daño. Por favor, solo quiero arreglarlo. Podemos empezar de nuevo. Él la miró un largo momento, con la calma de quien ya no tiene nada que demostrar. ¿Arreglar qué, Kendra? ¿La confianza? ¿El respeto? ¿La parte de mí que creyó que eras alguien que en realidad no eres? Ella lloraba. Aún te amo. Su respuesta fue baja, pero definitiva. El amor sin respeto es veneno. Querías atención. La tienes. Solo que no del modo que querías. Ella intentó tomarle la mano, pero él retrocedió un paso, sin rabia, con la misma compostura que lo había acompañado desde aquella madrugada. George, por favor, susurró, no hagas esto. Él la miró una última vez. Tú lo hiciste. Abrió el coche, se subió y encendió el motor. Kendra se quedó quieta en la acera, el viento helado golpeándole el rostro. Lo vio alejarse, entendiendo por primera vez que no era una pelea más. Era el final. Esa noche, George sirvió un whisky. No sonrió. No lloró. Solo miró por la ventana, sintiendo la serenidad de quien ya no siente nada. Minutos después, su teléfono vibró, un largo mensaje de Kendra, una cascada de disculpas. Él leyó la primera línea, y luego la borró sin abrir el resto. Por primera vez, comprendió el verdadero significado del poder. No dominar a los demás, sino dominar su propia paz. Y en ese apartamento tranquilo, con solo el zumbido lejano de la ciudad. George entendió una verdad profunda. Ella podía rogarle perdón, pero jamás volvería a tocar su alma. Báscula el precio del orgullo. Después de aquella noche, Kendra permaneció casi una hora de pie en el estacionamiento. El perfume que había elegido le sabía a vergüenza. Pensó que él gritaría, que lloraría, que suplicaría. Pero el silencio fue mucho peor. Con el paso de los días, su mundo perdió color. Sus amigas dejaron de llamarla. Su ex, el del club, ya salía con otra mujer. En la oficina, el ambiente se volvió frío, hostil. Sabía que alguien había visto las fotos de aquella noche. Ella riendo con su ex, con el anillo aún en el dedo. Sus padres tampoco decían mucho. La decepción de su madre era muda. Y los ojos de su padre mostraban algo peor que ira, vergüenza. Mientras tanto, la vida de George florecía. Con los ahorros que había reservado para la luna de miel, abrió un pequeño negocio de reformas y restauraciones. En pocas semanas, el boca a boca lo convirtió en el más confiable. No hablaba mucho, pero cumplía más de lo que prometía. Al anochecer regresaba a casa cansado, pero en paz. Sin gritos. Sin dudas. Solo el sonido de sus herramientas enfriándose y la música suave en el fondo. Una noche vio un mensaje nuevo en su página de trabajo. Era de Kendra. ¿Te ves feliz? Estoy orgullosa de ti. Ojalá pudiera arreglar las cosas.
George miró el mensaje por unos segundos y presionó eliminar. Sin respuesta. Sin rastro. Solo silencio, otra vez. Kendra, en cambio, no encontraba descanso. Despertaba cada noche a las 2 de la mañana, oyendo en su mente aquella frase maldita. Estoy en el club con mi ex. Ven por mí o terminamos. Palabras que antes sonaban como un juego. Y ahora pesaban como una maldición. A veces conducía hasta la casa donde habían vivido. Se detenía a unos metros, mirando las luces encendidas detrás de las cortinas. Una vez lo vio riendo con alguien. No sabía si era una clienta o una amiga. Pero su sonrisa le desgarró el alma. Él se veía más liviano. Más libre. Y entonces comprendió que la verdadera tragedia no era perder a George, sino perder la versión de sí misma que él hacía mejor. Había confundido su calma con debilidad. Su silencio con sumisión. Pero ahora entendía la verdad. La calma de George nunca fue debilidad. Fue control. Y ella lo había apostado todo, y lo perdió. Cuando llegaron los papeles del divorcio por correo, ni siquiera lloró. Solo se quedó sentada frente a la ventana, mirando su reflejo en el cristal oscuro. El reflejo de una mujer que lo tuvo todo, y lo perdió. No porque la traicionaran, sino porque ella misma se traicionó. Báscula el juicio final. El día de la audiencia amaneció con el mismo frío que había seguido a George desde aquella madrugada. Estaba frente al juzgado, con un traje gris, sereno, intocable. No lo acompañaba nadie. Ni familia, ni amigos. Solo él, un hombre con la verdad de su lado. Kendra llegó tarde, temblando, pálida, sin maquillaje que ocultara el cansancio ni la culpa. Cuando el juez entró, el silencio fue absoluto. Solo se oía el crujir de los papeles. El abogado de Kendra habló primero. Palabras suaves sobre errores juveniles, malentendidos, impulsos emocionales. Pero ella no podía mirar a George. Entonces se levantó la abogada de George, la señora Tanner, una mujer tranquila y segura. No alzó la voz, no lo necesitó. Señoría, comenzó, este no es un caso de malentendidos. Es un caso de traición, humillación y un acto deliberado destinado a herir los cimientos de un matrimonio. Levantó una hoja impresa. El mensaje brillaba bajo las luces de la sala. Estoy en el club con mi ex. Ven por mí o terminamos. El señor Wilson, continuó, no respondió con ira ni con violencia. No la persiguió, no destruyó nada. Simplemente se marchó con dignidad. Y eso es lo único que pide que este tribunal proteja, su dignidad. El juez la miró por encima de sus lentes. ¿Tiene pruebas adicionales? Sí, su señoría. La pantalla del tribunal se encendió. Una foto de Kendra en el club, riendo con su ex, el anillo aún visible en su mano. La hora coincidía con el mensaje. El silencio en la sala era sofocante. El abogado de Kendra intentó hablar. Su señoría, mi clienta lo lamenta profundamente. El juez levantó la mano. El arrepentimiento no borra las decisiones. Su mirada se posó en Kendra. Usted humilló públicamente a su esposo y amenazó con terminar su matrimonio por orgullo. No le dejó alternativa. El veredicto fue inmediato. Divorcio concedido. Sin pensión, sin bienes compartidos. La casa, el coche y la cuenta conjunta, todo volvía a George. Kendra se quedó inmóvil, los labios temblorosos. George solo asintió, tranquilo, aceptando el cierre. El golpe del mazo no fue fuerte. Pero en la mente de Kendra sonó como un trueno. George respiró hondo. Y por primera vez en meses, sintió el peso completo de la libertad. No la de estar solo, sino la de volver a ser intocable. Mientras salía del tribunal, su abogada lo alcanzó. Lo manejó con una elegancia admirable, señor Wilson. Él asintió. No tiene sentido pelear con alguien que ya se perdió a sí misma. Subió a su camioneta, la misma que había vendido para cumplir sus sueños. Ahora de nuevo suya. Y bajo un cielo limpio, finalmente suyo también. George se marchó.
La mañana después del fallo judicial, George despertó antes del amanecer. El mundo aún dormía. El suave zumbido de la ciudad flotaba a lo lejos, pero dentro de su apartamento reinaba una paz perfecta. No había voces discutiendo. No había mensajes sin responder. No quedaban tensiones escondidas en el aire. Solo silencio. Un silencio que, por primera vez, no se sentía vacío. Preparó café, negro y fuerte, y se quedó de pie junto a la ventana mirando el horizonte dorarse. Durante meses había vivido en modo de supervivencia, un día sangrando dentro del otro. Pero ahora, por primera vez, sentía algo que no sentía desde antes de casarse. Control. Ya no estaba enojado. Ni amargado. Ni triste. Solo consciente. Sus días se volvieron estructurados y deliberados. Trabajo por la mañana, proyectos de restauración por la tarde y noches tranquilas en casa. El pequeño negocio que había iniciado tras la separación crecía más rápido de lo que esperaba. Los clientes lo recomendaban, no porque hiciera publicidad, sino porque su nombre se había vuelto sinónimo de algo raro, honestidad. Decían de él: es un hombre que cumple. Un hombre que no promete más de lo que puede hacer, pero siempre entrega más de lo que promete. Ya no necesitaba demostrar nada. No tenía que defenderse. Su trabajo y su paz hablaban por él. A veces, al terminar una restauración, se quedaba mirando la madera recién pulida, el acabado perfecto. Entonces comprendía algo. Reparar cosas rotas nunca había sido sobre los objetos, sino sobre sí mismo. Cada clavo, cada superficie restaurada, era un pedazo de su alma volviendo a su sitio. Por las noches empezó a escribir en un cuaderno. Pequeñas reflexiones, frases que nacían del silencio. La paz no llega cuando los demás se disculpan. Llega cuando dejas de esperarlo. Lo más difícil no es irse. Es mantenerse lejos. No las compartía con nadie. No eran para el mundo, eran para recordar quién era. Con el tiempo, se reencontró con sus viejos amigos, aquellos de los que se había alejado por amor. Ellos notaron el cambio enseguida. «Te ves bien, George», dijo uno durante la cena. «Parece que te encontraste otra vez». George sonrió con calma. Tal vez solo dejé de perderme en lo que no valía la pena. No hablaba del pasado. No porque doliera, sino porque ya no lo definía. A veces la soledad lo visitaba. Pero no la temía. La dejaba pasar, como quien deja correr el viento por una habitación limpia. Había aprendido que la paz no depende de tener a alguien al lado, sino de poder vivir en armonía contigo mismo. Su casa era silenciosa, pero honesta. Su vida era simple, pero suya. Y cada rincón de ella olía a algo que había construido con sus propias manos: libertad. Una tarde, después de un largo día de trabajo, se sentó en el porche. El aire olía a lluvia, y el cielo se encendía en tonos naranjas sobre el horizonte. En su mano, una taza de café negro, su compañera de siempre. Pensó en todo lo que había pasado: el amor, la traición, el silencio. Y en lugar de resentimiento, sintió gratitud. No por el dolor, sino por lo que el dolor le había enseñado. La verdadera fuerza, pensó, no está en la venganza, sino en dominarte a ti mismo cuando todo dentro de ti quiere romperse. Cerró los ojos y susurró al aire, casi como una oración. Gracias por irte cuando lo hiciste. No se lo decía a nadie en particular. Se lo decía al pasado. A la tormenta que lo había obligado a reconstruirse. La calle estaba tranquila. Algunas luces se encendían en las casas vecinas. A lo lejos, el silbido de un tren cortó la noche, recordándole que la vida, sin importar lo que pase, siempre sigue. George sonrió apenas. Ya no necesitaba ningún tipo de cierre. El único cierre que importaba era la paz que llevaba dentro. Y entonces entendió algo profundo. A veces Dios no castiga a la gente quitándoles cosas. Lo salva haciendo que esas cosas se vayan. Se recostó en la silla, mientras el trueno distante murmuraba en el cielo. Mañana sería otro día. Otro proyecto. Otro amanecer.
Pero esta vez lo recibiría como un hombre que ya había ganado. No porque peleó más fuerte, sino porque aprendió a irse, sin mirar atrás. Fin.